vuelta al metro tras un mes sin montarme por culpa de la Dana. Estoy en Facultats y ya estoy escuchando al metro. Bueno, ya he escuchado al metro yéndose. Estoy bajando al andén. Voy a grabar una toma del metro en el que me voy a subir tras un mes. Esto es como los viejos tiempos. Me estoy acercando, bueno, viejos tiempos, un mes. Me estoy acercando al túnel de Facultats, donde se escucha al metro tomando las curvas y se escucha el eco. Y a ver si grabo una toma guapa. Por cierto, como estaréis notando, este vídeo es súper improvisado, o sea, se me acaba de ocurrir cuando he llegado a la estación. Así que nada, es como la celebración de la vuelta al metro. Por si os interesa, me voy a bajar en la estación de Xàtiva y voy a coger la línea 9 en dirección Ribarroja del Túria. Bueno, gente, me encuentro en la plaza del ayuntamiento. Hace un ratito que me he bajado del metro. A mis espaldas tengo el árbol de Navidad que han puesto en la plaza del ayuntamiento, en cuya base han puesto todos los pueblos afectados por la Dana. Simplemente quería comentar que la vuelta al metro me ha gustado, la he sentido especial y me he emocionado, pero no emocionado de llorar, sino porque, coño, por fin hay metro. Sí, hay metro, pero por desgracia hay zonas que todavía no tienen metro y van a tardar meses en volver a restablecerlo. Esas zonas son las que están comprendidas entre Sant Isidre y Castelló, Villanueva de Castelló, que hasta dentro de 6 meses más o menos no va a volver a tener metro. Además, me ha gustado grabar la toma ahí en Facultats, como los viejos tiempos. A ver, viejos tiempos tampoco, porque hace un mes que no grabo tomas, pero bueno. Antes de finalizar, quiero comentar dos cosas. La primera es que considero que no valoramos las cosas hasta que las perdemos. Porque sí, antes de que ocurriese lo de la Dana, teníamos metro todos los días, a todas horas, y ahora hemos estado un mes sin él y la vuelta al metro pues se siente más especial, en plan, por fin hay metro, por fin me puedo mover más rápido, no estoy tan limitado. Y claro, más de uno lo ha echado de menos. La otra cosa que quería comentar es que muy seguramente hasta dentro de un tiempo no suba recopilaciones de metros, de Metro Valencia, para que lo sepáis. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo ultra mega improvisado de mi vuelta al metro. Espero que todo vaya bien
y nos vemos.